Noches, amigos y hermanos. Es un gusto y una bendición para mí saludarles de nueva cuenta y desear que el Señor esté bendiciendo rica y abundantemente sus vidas. Distraigo un poquito su atención para hacerles una pregunta. Y esta es la siguiente. ¿Dios cree en mí? ¿Dios cree en ustedes? ¿Has pensado alguna vez que no sirves para nada? O peor aún, quizá te lo han dicho. Quiero que sepan que a mí me ha pasado, y esas palabras han producido en mí un autorrechazo, del cual me cuesta mucho trabajo levantarme. Pierdo la confianza que decía yo tenerme y dejo de creerme capaz de lograr lo que me propongo. ¿Les ha pasado a ustedes? Para muchas personas es muy fácil creer en Dios. Para la mayoría de esas mismas personas les es difícil pensar que Dios cree en ellos. Quizá tú pienses así. Muchas personas pueden abuchear tu vida. Quizás resbalas en tu caminar en el Señor y toda la gente se siente con el derecho de poder señalarte y decir que caíste y hasta burlarse de ti. Hace algunos días mi hijo David nos hizo una pregunta estando la familia reunida. La pregunta fue la siguiente: ¿Dios cree en ti? Por turnos, cada uno fue aportando su respuesta sobre una pregunta que resultó aparte de peculiar, inesperada por cada uno de nosotros. Han pasado algunas semanas desde aquel episodio y aún sigue retumbando en mi mente: ¿Dios cree en ti? Él nos explicaba que Dios sí cree en nosotros, y esto a pesar de cómo somos y de las circunstancias que puedan estar rodeándonos. Y esto Dios lo usa para cumplir sus propósitos. ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa misma pregunta? ¿Dios cree en mí? ¿Cómo poder dar una respuesta apropiada y positiva cuando infinidad de veces ni nosotros mismos acabamos por creer en nosotros? Y esto se nota todavía más cuando pasamos por momentos de lucha, de prueba, de aridez, de sequía espiritual, de indecisión, y esta se prolonga. Para respaldar su cuestionamiento, echó mano del manual de vida, o sea, de la Biblia, con la finalidad de que nosotros tuviésemos la plena seguridad de que Dios cree en nosotros. Vayamos entonces a la Escritura en Josué capítulo 6, versículos del 1 al 6. Por cuestiones de tiempo, solo mencionaré algunas cosas, pero ustedes pueden, si tienen Biblia, consultarlo con calma. Solo les mencionaré que Dios cree en Josué y le asigna una tarea. Esto es así porque Dios está mirando su corazón, está mirando su potencial. Y aunque las circunstancias no eran las más favorables, era el momento oportuno. Y no precisamente por lo que Josué pudiera hacer o tener, sino más bien por lo que Josué pudiera llegar a hacer si tan solo confiaba y se colocaba en las manos de Dios. Amigos y hermanos, Dios cree en nosotros, a pesar de las 1001 excusas que solemos poner. Una de ellas puede ser el estatus social en el que te mueves. Josué 6:15 dice: el joven Gedeón estaba siendo entrenado, por decirlo de alguna manera, para ser juez de Israel. Y el verso dice lo siguiente: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. En determinados momentos podemos llegar a pensar que Dios solo usa a quien tenga un apellido de abolengo, quizás por el color de su piel o por su nacionalidad. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28 encontramos: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado, etcétera, etcétera.
Hagamos un alto aquí y reflexionemos. ¿Qué valor le estamos dando a las personas? ¿Qué valor nos dan algunas personas? Por algún lugar encontré la siguiente frase: las grandes acciones han sido realizadas por héroes anónimos. Muchas veces me han dicho a mí: ¿y tú quién eres? ¿Tú? ¿Cuál es tu importancia? En la semana 2 veces me dijeron: crea fama y échate a dormir. No sé si a ustedes se los han mencionado, pero a mí me cala, me da coraje, la verdad, que me digan eso. Todo mundo se cree mejor que tú. Todo mundo se cree con derecho a hablar a tus espaldas. Todo mundo se cree una blanca palomita a la hora de juzgar y condenar con razón y sin ella. Amigos y hermanos, afortunadamente Dios no actúa así. Él no te machaca con recuerdos de errores pasados. El asunto aquí es que esto contribuye de manera dramática en nuestra personalidad y entonces dudamos de si el Señor puede usarnos. Entonces podemos pensar: ¿cómo Dios puede usar a un tipo miserable como yo? Esto lo traigo a colación por lo siguiente: Dios cree en nosotros a pesar de nuestro pasado. En Jueces 6, verso 13, nuevamente con Gedeón, dice: y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado. Las derrotas y errores pasados no pueden gobernar tu futuro. Es imperante recordar que quien está en los controles es Dios y que quien está en Cristo, nueva criatura es. No importa quién te diga lo contrario. Cuando Pedro cayó negando al Señor, nunca le fue reprochado su proceder. Él tendría que aprender de ese episodio. Y el Señor le amó tanto que tiempo después lo restablecería en el liderazgo, dejándole una gran y noble misión. Seguramente Pedro sufría cuando se le atravesaba un gallo o escuchaba el canto por las madrugadas, trayendo a su memoria esa noche trágica en que negó a su adorado maestro. Eso no lo podría evitar ya, pero debía superarlo y quizá, no sé, en algún momento contarlo como una anécdota o testimonio propio acerca del perdón del Señor. Además, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 encontramos: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. En cuanto tú crees en el Señor, en el instante que pides perdón por tus pecados, en automático Dios te perdona y se olvida de tu pasado y sigue creyendo en ti. Esto es bien importante. Una oración que de veras nos haga pensar, que nos haga reflexionar acerca de nuestra relación con Dios y nuestras fallas hacia Él, y la confesión de las mismas puede restablecer nuestra comunión con el Señor y podemos ser utilizados para su obra. Amigo y hermano, ¿qué te ofrece el Señor? Casi nada. En Jueces 6:16 dice: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Imagínense por un momento al Señor al lado de ustedes, hablándoles, preguntándoles cómo están, entrenándoles para el reto de mañana. En 3 palabras,
les puedo decir algo. Dios les ofrece un futuro diferente. Un futuro diferente. Seguramente conoces esta historia o por lo menos la has escuchado por ahí. En Lucas, capítulo 23, versículos 40 al 43, leemos: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta escena mi hijo nos la narró con tal convicción que mencionó que para él fueron las palabras más hermosas que nunca se habían escuchado, que jamás antes se habían mencionado. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, amigos y hermanos, concede siempre más de lo que se le pide. Gloria sea al Señor ahora y siempre. Gloria sea al Señor. Somos víctimas, amigos y hermanos, de nuestros propios errores. Sean estos lo que sean, tengan el color y el sabor que nos pueda o no gustar. Estamos en un mundo fracturado, compuesto de personas rotas, de personas atrapadas que buscan cómo salir de este atolladero. El Señor nos ofrece libertad, libertad de espíritu, que es lo que más termina con nosotros. Amigos y hermanos, ¿cuál sería tu respuesta si te cuestionan: ¿Dios cree en ti? ¿Cuál sería tu excusa para decir que no? ¿Tu posición social? ¿Tu edad? Hace muchos años, un pequeño de 3 años empezó su ministerio. Hace también muchos años, un hombre que vagó por el desierto más de 40 años fue el libertador del pueblo del Señor. Quizá tú digas que no tienes conocimiento, que eres inculto. Recuerda que Dios escogió a lo que no era para deshacer lo que creía ser. Solo acércate a Él, amigo y hermano. Abre tu corazón. Dile en dónde y por qué te duele. Dile que te sientes mal en su presencia. Dile que necesitas su perdón. Dile que te duele haberle fallado una y otra vez. Amigos y hermanos, ¿quién está libre de culpa? ¿Quién está libre de un conflicto? ¿Quién puede decir que está pasándola bien en este mundo fracturado? Todos podemos ser usados por el Señor, pero antes tenemos que ponernos a cuentas con Él, reconciliarnos y creer en lo que Dios nos dice. Amigo y hermano, Dios cree en ti. Solo acércate de corazón, reconoce tus fallas, confiésalas a Él y un nuevo futuro te espera. Que el Señor les bendiga. Bueno, mañana es lunes, iniciamos otra semana de trabajo, otro reto, otro desafío. Recuerden que con el Señor de nuestro lado seremos más que vencedores. Gracias por su atención, que pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Y gracias.